Bueno, ahora vamos a hablar respecto a psicomotricidad infantil. Más que nada un recordatorio porque muchas de estas cosas las vimos en neurodesarrollo. Bueno, para contextualizar, entonces, la psicomotricidad, ¿no es cierto?, es un concepto indisoluble donde se relacionan los aspectos psíquicos con el movimiento. Nosotros nos movemos en base a un pensamiento o en base a un objetivo en particular. Entonces, la psicomotricidad engloba tanto eh, conductas o todo lo que tiene que ver con la cognición, ¿no es cierto?, con las emociones, con las funciones simbólicas relacionadas con el lenguaje y también con las sensaciones del medio ambiente y la motricidad. Esto integra, ¿no es cierto?, todo esto y genera interacciones sociales, adaptativas o conductas adaptativas que son las que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la psicomotricidad? Es llegar a través de la vía corporal al desarrollo de diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos. Entonces, engloba tanto el movimiento, la postura, la acción y el gesto. Entonces, un movimiento no es solamente, una postura no es solo una postura, un movimiento está acompañado de una acción, está acompañado de gestos, está acompañado de emociones, está acompañado de componentes intelectuales, lingüísticos también. Entonces, existe esta pirámide que se llama la pirámide del desarrollo de Lázaro Berrueso del año 2009, donde si se fijan al lado eh, izquierdo, tiene una flechita que va hacia arriba que dice de la emoción a las habilidades sociales. Y acá dice, en el otro lado a la derecha, dice de la interacción al símbolo. Entonces, y en la base de la pirámide está el sistema nervioso central y en la punta de la pirámide están las conductas adaptativas. ¿Qué es una conducta adaptativa? Una conducta adaptativa es algo que yo aprendo y que soy capaz de que sea una actividad efectiva, exitosa y que se pueda realizar la misma actividad en diferentes contextos. Entonces, la primera parte de nuestra pirámide, ¿no es cierto?, que está en el primer año, tiene que ver con todos los sistemas sensoriales. El desarrollo, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos visto este último tiempo, nosotros sabemos que los sistemas sensoriales nos indican o integramos, ¿no es cierto?, miles de percepciones del medio ambiente, las cuales se regulan, se modulan, se discriminan, ¿no es cierto?, para generar una conducta que antes lo habíamos relacionado, ¿no es cierto?, con una conducta motriz. Pero ahora ampliamos esto, ampliamos nuestra visión como kinesiólogos y vamos a hablar de una conducta adaptativa. Una conducta adaptativa incluye la motricidad, incluye la cognición, incluye las emociones, incluye el lenguaje y también las relaciones sociales, las relaciones con nuestro entorno. Entonces, después, la otra parte, ¿no es cierto?, es que es de los 0 a 3 años, o sea, se sobrepone, ¿no es cierto?, a todas estas conductas sensoriales, comenzamos ya a integrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la madurez de los reflejos, las praxias, la planificación motora, consciente e inconsciente, la capacidad de integrarnos, de integrar estas conductas sensoriales, no solamente de sentirlas, sino también de discriminar, de tener una variedad sensorial, saber qué es más fuerte, qué es menos fuerte, qué tiene más olor, qué menos olor, discriminar los ruidos. El esquema corporal, ¿no es cierto? También ya comenzamos a tener nuestra predominancia en la lateralización, la conciencia de la respiración, poder regular nuestra respiración y ser consciente de cómo queremos respirar en algunos momentos. Y después de los 3 a 6 años, ¿no es cierto? Bueno, y en estas primeras etapas, estas dos primeras de la base de la pirámide del sistema sensorial de desarrollo sensorimotor, los niños, ¿no es cierto?, son muy emocionales. Entonces se basan más que nada en base a las emociones. Y también interactúan mucho con los conceptos antes de los 3 años y después de eso ya van adquiriendo de forma más concreta los símbolos. Entonces, después comenzamos con el desarrollo perceptivo motor, que tiene que ver con la imagen del cuerpo, con la coordinación visomotora, con las habilidades del juego simbólico, con la motricidad fina, con la organización del espacio, la estructuración del espacio y tiempo.
Todo esto lleva, ¿no es cierto?, que desde los 6 a 12 años nosotros podamos realizar un aprendizaje académico mucho más elaborado. Y también un niño a los 6 años ya es un niño más autónomo, o sea, es capaz de vestirse, de ir al baño solo, de comer solo, de poder regular sus tiempos, de poder controlarse. Y todo esto, a su vez, genera una conducta adaptativa. Es decir, somos capaces, ¿no es cierto?, de poder experimentar en diferentes contextos, podemos adaptarnos a diferentes situaciones y ya tenemos un desarrollo de los procesos superiores. ¿Cuáles son las conductas psicomotoras? Nosotros ustedes las conocen, las hemos, las hemos conocido, ¿no es cierto?, en neurodesarrollo, y vamos a recordarlas. Tenemos las conductas motrices de base, las conductas perceptivo-motrices y las conductas neuromotrices. ¿Cuáles son las motrices de base? Tenemos la coordinación dinámica general, las visomotrices, también dentro de las visomotrices se encuentran ahí faltó como una flechita, pero está la coordinación óculo-manual y óculo-podálica y el control postural estático y dinámico. ¿Cuáles son las conductas motrices de base? Son todas las habilidades motrices. Entonces, dentro de la coordinación dinámica general, que tiene que ver con todo el movimiento grueso de nuestro cuerpo, es importante, ¿no es cierto?, que aquí desde el mes, recordar, ¿no es cierto?, los meses anteriores, pero nos vamos a centrar en los meses de los 18 a los 24 meses, donde ya el niño es capaz de correr, en el mismo tiempo es capaz de saltar, y a los 4 años, ¿no es cierto?, es capaz de generar mucha mayor capacidad de flexibilización, y brazos también es capaz de recibir o recepcionar un balón. A los 5 o 6 años ya existe un lanzamiento con un solo lado, un solo hemicuerpo, también puede ser contralateral, es capaz de recepcionar un balón y también ya se confirma la lateralidad. Las conductas psicomotrices me interesan, ¿no es cierto?, las de los 2 a 3 años, que son las que podríamos no recordar, que ya es capaz de lanzar objetos, recepcionar con brazos rígidos, tutear un balón. Se fijan que se cruzan, ¿ya?, porque es difícil de diferenciar esta coordinación dinámica general con las visomotrices. Generalmente uno utiliza todo, pero es una cosa para aprendizaje. Pueden evaluar las dos cosas solamente con una conducta. Después está el control postural, que es el equilibrio estático y equilibrio dinámico, que son cosas que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Uno es en una posición estática y la otra es en dinámica. En los niños acá se evalúa a través del juego, no se utilizan estas escalas de Ver, Chaperner-Romberg, se pueden utilizar pero a través del juego y podemos observarlas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Que ustedes se acuerden que un niño de 2 años es capaz brevemente solamente de mantenerse sobre un pie y ya sobre los 3 años puede permanecer 3 o 4 segundos. Se fijan que los adultos siempre hablábamos de 30 segundos, acá ya hablamos de 3 a 4 segundos, es poquito. Y también marchar sobre una línea recta, ya no es lo mismo que tándem, es solamente marchar sobre una línea recta. A los 4 o 5 años ya tendría una madurez, ¿no es cierto?, del equilibrio estático y dinámico, y a los 7 años hay una maduración completa del equilibrio y puede caminar sobre línea recta con los ojos cerrados. Si se fijan, las anteriores ninguna se evalúa con los ojos cerrados, todas se evalúan con los ojos abiertos. ¿Cuáles son las conductas neuromotrices? Son la lateralidad, el tono y relajación muscular y el control del cuerpo propio. Estas conductas requieren de la mielinización para poder desarrollarse. ¿Ya? Bueno, esto es lo que dicen los autores, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque para mi gusto las motrices de base también necesitan la mielinización para poder desarrollarse, porque si no están maduras las vías del movimiento, tampoco podríamos desarrollarlas. Bueno, la lateralidad es la tendencia, ¿no es cierto?, natural de utilizar un lado del cuerpo con preferencia sobre el otro. En la lateralidad, ya se los dije, en neurodesarrollo hay varias teorías, pero una de las teorías es que los niños nacen con esta lateralidad ya predeterminada genéticamente, pero otra teoría dice que, por ejemplo, si yo soy derecha como mamá, siempre yo voy a utilizar más el lado derecho y por lo tanto todas las cosas se las voy a hacer por el lado derecho de los niños y por lo tanto mi hijo va a desarrollar más ese hemisferio.
bueno, no sé, no he seguido investigando respecto al tema, pero lo que sí sé es que esto se desarrolla de los 5 a los 7 años, donde se produce la dominancia definitiva. Por lo tanto, si antes de los 5 años un niño es muy marcado en su predisposición a la lateralidad, eh, deberíamos estar sospechando, ¿no es cierto?, una hemiparesia o alguna alteración neurológica que pudiese estar marcando eso. Los niños puede ser que tengan una cierta predominancia cuando son más chiquititos, pero no es muy marcada. Ya deberían utilizar las dos manitos de la misma forma. Ojo, que siempre a veces nos fijamos mucho cómo escriben, cómo comen, pero eso es solamente una acción. Hay que fijarse en muchas más acciones para determinar la lateralidad. El tono y la relajación, que tiene que ver con el grado de contracción que en cada momento tienen los músculos, donde hay una sensación de descanso o reposo, ¿ya? O sea, en el fondo es que un niño sea capaz de relajar de forma aislada ciertos músculos a través, ¿no es cierto?, de la cognición, y también sea capaz de contraerlo. Estas son cosas eh, más difíciles de realizar y por lo general se pueden trabajar antes, pero ya están más maduras a los 7 años. El control del cuerpo propio, ¿no es cierto?, que son conductas neuromotrices también, tiene que ver con estos tres conceptos, que uno es de imagen corporal, otro es de esquema corporal y el otro es de concepto corporal. La imagen corporal es como yo me veo a mí misma, me veo gorda, me veo flaca, me veo, no sé, bueno, ahí ustedes piensan. Y el esquema corporal es como nosotros eh, percibimos nuestro cuerpo con respecto a los demás, ¿ya? Y el concepto corporal es como la utilidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo sé que mi oreja es la oreja, ¿no es cierto? Y la relaciono también con la audición. Entonces, es como yo sé que eso es eso. No un poco enredado, pero no sé si se entiende. Eh, bueno, después tenemos las conductas perceptivo-motrices, que es una relación, ¿no es cierto?, de las sensaciones, de los conceptos, ¿no es cierto?, del espacio, tiempo y de las diferentes sensaciones o de las percepciones eh, relacionadas con la motricidad. Y ahí está la organización perceptiva y la organización lateroespacial. La organización perceptiva tiene que ver con la percepción de nuestro cuerpo, que es la imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo, estática, siempre se desarrolla primero y después se desarrolla en movimiento, y tiene que ver con sus límites y su relación con el espacio y los objetos, ¿ya? La lateroespacial es la interrelación entre la lateralidad y el espacio, es decir, cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, este objeto está a la derecha, este objeto está a la izquierda. Y la estructuración del espacio con el tiempo tiene que ver en cómo el tiempo y el espacio se involucran en una conducta. Por ejemplo, o sea, aquí dice, ¿no es cierto?, la definición, que el espacio se desarrolla en nuestro cerebro como proyección de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué parte de este espacio estoy yo ocupando? ¿Qué tamaño tiene mi mano? ¿Mi tamaño? ¿Qué porcentaje ocupa en mi cuerpo, en el entorno? Y el tiempo, ¿no es cierto?, el sentido de la distancia, por ejemplo, qué es cerca, qué es lejos, qué es arriba, qué es abajo, qué es rápido, qué es lento, ya la velocidad y la duración de los desplazamientos. Bueno, la evaluación psicomotora tiene que ver, ¿no es cierto?, siempre se realiza a través en base a una entrevista, muy parecido a lo que vimos en la evaluación neurológica infantil. Y también tiene que ver con la observación psicomotora. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, siempre entrevistar a la madre, pedir los datos personales, pedirle también que nos informe respecto a algunos hitos motores, algunos hitos del lenguaje, como por ejemplo cuando aproximó la cabecita, cuando se sentó solo, cuando giró, cuando aprendió a caminar, con qué cosas juega, cómo es emocionalmente el niño, cómo se genera rabietas, cómo se relaciona con otros niños, antecedentes familiares también para ver si hay algo que podamos sacar, ¿no es cierto?, del entorno o de la familia, alguna enfermedad de transmisión, y también alguna enfermedad como que el niño, no sé, pues tenga epilepsia, sea prematuro, haya tenido una asfixia, etc.
Y la observación psicomotora la vamos a hacer ¿no es cierto?, en nuestra consulta o en el gimnasio donde tengamos una sala calefaccionada, rica, agradable, con colores, con colchonetas, con cosas para que el niño trepe, con diferentes juegos para ver, con disfraces, ¿no es cierto?, para que el niño sea capaz de ver cómo interactúa con eso. Eh, el niño también tiene que conocernos, entonces por lo tanto esta observación no va a ser en una sola sesión, por lo menos necesitamos 2 sesiones para hacer una evaluación psicomotora. Al principio podemos hacer una evaluación psicomotora más general y después más específica, y esto se va registrando de manera cualitativa. Ustedes pueden anotar sus conductas, ¿no es cierto?, y pueden, debajito de cada conducta psicomotora, pueden ir describiendo eh, estas partes. Sería bueno que ustedes se ordenaran una ficha desde ya, una evaluación psicomotora. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cuáles son nuestros parámetros? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Esto es como un resumen, pero es más que esto, chicos. Ya es todo lo que hablamos antes y todo lo que vimos en juego. Y además todo lo que se agrega relacionado, a ver, es que no quiero que piensen que solamente es una evaluación psicomotora o solamente es una evaluación neurológica infantil. Esto es un todo. Un niño que ya camina, yo debería hacerle una evaluación psicomotora. Si un niño tiene más de 2 años y ya yo veo que logra caminar, o ya tiene 5, 4, 6 años, yo debería hacerle una evaluación psicomotora. Además de la evaluación neurológica, o sea, evaluar el tono, los rangos, etcétera, ¿ya? Pero si es un niño que quizás yo veo que no tiene un diagnóstico o no ve una motricidad tan alterada, o no es un niño que tenga una parálisis cerebral propiamente tal, y que esté postrado, por ejemplo, obviamente no le voy a aplicar una evaluación psicomotora. Pero sí, por ejemplo, si es un niño que tiene una parálisis cerebral, una hemiplegia, y ya tiene 2 años y está caminando, o tiene 5 años y está caminando, yo debería también evaluarlo psicomotrizmente, ¿ya? Para ver cómo yo lo puedo ayudar en esto. No tenemos que perder de punto de vista eso. De repente nosotros como kinesiólogos nos enfocamos demasiado en la parte motriz, pero en la parte motriz, si la sensibilidad, si la parte social, si las relaciones interpersonales, si el lenguaje, si la cognición, no es viable. Nosotros siempre vamos a trabajar en equipo y siempre tenemos que trabajar todas la, toda la, todo lo que engloba la psicomotricidad. Probablemente después ustedes se van a poder capacitar más. Ahora en pregrado nos vamos a enfocar más en la motricidad porque esto daría para una especialización, ¿ya? Pero después ustedes van a tener que integrarse en un equipo, ustedes aportar con la parte motriz, pero ustedes también en sus terapias van a tener que estimular el lenguaje, van a tener que estimular mucho la sensibilidad, van a tener que estimular también la integración sensorial, etc. Entonces, los parámetros que tenemos, ¿no es cierto?, la relación con el cuerpo, la relación con el espacio, con el tiempo, con los objetos, con los otros y el lenguaje. ¿No es cierto?, la relación con el cuerpo, la coordinación dinámica general, nuestro conocimiento del esquema, imagen corporal, el control postural, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el equilibrio, el tono muscular y otros aspectos como la mirada, los gestos, etc. El espacio, cómo ocupa el espacio, el tiempo, ¿no es cierto?, cómo distribuye su tiempo. Acá esto que sacamos de un libro de psicomotricidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tiempo, cómo distribuye el tiempo, pero además no hay que olvidarse que también tenemos que ver cómo es capaz de percibir el tiempo, ya esto de las velocidades, etc. Y la relación con los objetos, cuáles son los objetos que más le interesan, cuáles son los que prefiere, cuáles son los que no utiliza, cómo los utiliza. La relación con otros, podemos ver cómo se relaciona con otros niños, si es que es posible observarlo. Muchas veces uno va a evaluarlos en el juego con otros niños, muchas veces algunos psicomotricistas ya más expertos van a evaluarlos a los colegios, los recreos. El lenguaje, ¿no es cierto?, a quién se dirige, cómo es su lenguaje, el contenido, ¿no es cierto?, si es un lenguaje comprensivo o si es un lenguaje expresivo,